Maniobra frente-mentón. Esta técnica se realiza cuando se sospecha de obstrucción de la vía aérea superior en pacientes omnibulados o que no responden. Parte del tratamiento de emergencia inicial para apnea o el paro respiratorio inminente. Mejora permeabilidad de las vías aéreas durante la ventilación y a veces durante la respiración espontánea. Y la confirmación de la apnea. Las contraindicaciones de esta técnica absoluta es que no hay contraindicación médica para proporcionar ventilación de rescate. Sin embargo, un paciente puede tener una contraindicación legal de orden que no reanimar o una directiva anticipada específica. En las contraindicaciones relativas, lesión de la columna cervical probable o confirmada. Está contraindicado inclinar la cabeza o mover el cuello en un paciente con una posible lesión de la columna cervical. Pero mantener una vía aérea y asegurar la ventilación es una prioridad mayor. En caso de una posible lesión de la columna cervical, se prefiere la maniobra de empuje de la mandíbula, en la que el cuello se mantiene en una posición neutra, sobre la maniobra de inclinación de la cabeza y elevación del mentón. Entre sus complicaciones es que son raras e incluyen la lesión de la médula espinal si la columna cervical tiene una lesión ósea o ligamentosa inestable, exacerbación de la lesión mandibular. El procedimiento se lleva paso a paso, de acuerdo a que la inclinación de la cabeza, la elevación del mentón. Esta se debe inclinar la cabeza del paciente hacia atrás, presionando la frente hacia abajo. Las puntas de los dedos índice y el medio se colocan debajo de la barbilla y se tracciona de la mandíbula hacia arriba, no sobre los tejidos blandos. Esto se aleja la lengua de la cara posterior de la faringe y mejora la permeabilidad de las vías aéreas. Se debe asegurar la tracción solo de las partes óseas de la mandíbula. La presión sobre los tejidos blandos del cuello puede obstruir las vías aéreas. La técnica que lleva también relacionado es con el empuje de la mandíbula, que esta se debe parar a la cabecera de la camilla y colocar las palmas de las manos en las sienes del paciente y los dedos debajo de la rama mandibular. En los pacientes con posibles lesiones de la columna cervical, se debe evitar la extensión del cuello. La mandíbula se levanta hacia arriba con los dedos, al menos hasta que los incisivos inferiores estén más altos que los superiores. Esta maniobra eleva la lengua junto con la mandíbula, aliviando así la obstrucción de la vía aérea superior. Se debe asegurar la tracción o el empuje solo hacia arriba de las partes óseas de la mandíbula. La presión sobre los tejidos blandos del cuello puede obstruir las vías aéreas. La técnica que también está relacionada con la de frente-mentón también es la tracción mandibular. Esta maniobra de desplazar la mandíbula hacia adelante, la tracción mandibular, como se considera, se aplica en los pacientes con sospecha de lesión cervical. Se coloca una mano a cada lado de la cabeza del paciente, apoyando los codos en la superficie, sujetando los ángulos del maxilar inferior, se eleva con ambas manos. Si además se extiende la cabeza y se desplaza el maxilar inferior hacia adelante, se llama triple maniobra, y esta se debe evitarse ante la sospecha de lesión cervical. La colocación de la cánula orofaringia, las cánulas de Guadel o nasofaringia, se utiliza para desplazar la base de la lengua hacia adelante y aliviar la obstrucción ocasionada por los tejidos blandos del piso de la boca. La siguiente técnica que se relaciona también es la maniobra de subluxación mandibular sin extensión de la cabeza. Esta se aplica en pacientes con sospecha de lesión cervical. Igualmente,
También se coloca en la cabecera del paciente. Se sitúan sus manos en ambos lados de la mandíbula, colocando ambos pulgares sobre la mandíbula y el resto de los dedos sujetando los arcos mandibulares. Se realiza tracción mandibular hacia adelante y hacia arriba, intentando subluxar la articulación mandibular. Si la vía aérea sigue obstruida, se extiende lentamente la cabeza hasta abrir la vía aérea. La otra técnica es la triple maniobra modificada. Esta evita la hiperextensión, flexión y rotación del eje del cuello y de la cabeza principalmente. El paciente se coloca en posición de RCP que se sitúa tras la cabeza del paciente. Aflojar ropa que apriete el cuello. Se sitúa cada una de las manos en forma de garra tras una de las ramas ascendentes de la mandíbula, traccionándolas hacia arriba y desplazando la mandíbula hacia adelante. Si se cierra la boca del paciente, hay que traccionar con ambos pulgares el labio inferior hacia abajo. Si se necesita hacer boca a boca, hay que cerrar las ventanas de la nariz comprimiéndolas con sus mejillas. La posición lateral de seguridad o posición de seguridad básica es la postura corporal en la que tenemos que colocar a una persona accidentada cuando está inconsciente, pero respira. Esta posición evita que, en caso de producirse vómitos, estos sean aspirados a las vías respiratorias. Evita también que la lengua obstruya las vías aéreas. Permite valorar la respiración y el pulso. Esta postura es totalmente estable, es decir, el lesionado no rodará porque está anclado con el codo y la rodilla. Se realiza de la siguiente manera esta técnica. Hay que colocarnos a un costado de la persona. Lo siguiente es extender el brazo más cercano hacia nosotros por encima de la cabeza, doblando el codo en ángulo recto. Cruzar el otro brazo sobre el pecho, colocando el dorso de la mano cerca de la cara. Flexionar la pierna más alejada de nosotros, que el pie se apoye en el suelo. Completar la maniobra girando el cuerpo hacia nosotros. La cabeza debe quedar apoyada sobre el brazo, extendido con el dorso de la mano apoyada en la cara y ligeramente inclinada hacia atrás para asegurarse de que la vía aérea siga abierta. A continuación se mostrarán las técnicas mencionadas en el video.